Le cedemos 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas. Realmente para mí me siento honrada por la invitación que he recibido de Flora Tristán. Muchísimas gracias y poder aportar algunas debilidades que se encuentran en la ley 30.364, que eso es lo que me toca hablar. La que habla, soy coordinadora regional del Ministerio de la Mujer, región Cusco, pero en la práctica también me he desempeñado como una abogada de un centro de emergencia mujer. Con esa práctica que he vivido en el diario, como se dice, atendiendo los casos de violencia, y con la dación de esta ley, es que voy a poderles explicar qué debilidades se ha encontrado. En primer lugar, debo indicarles que ha sido un avance la dación de esta ley. Es un avance, porque ustedes habrán visto que ahora las medidas de protección son más rápidas, porque hay un término que la ley establece, que el juez debe darlas en 72 horas. Entonces es un avance. Igualmente las denuncias en comisaría ya no demoran, porque de acuerdo a ley tienen 24 horas para emitir el informe y remitir al juzgado de familia para el otorgamiento de las medidas de protección. Pues sí ha habido avances, no podemos decir que no y que necesitamos. Lo que sí ha pasado, las debilidades que se han encontrado, que esta ley se ha dado muy rápido, inclusive dentro del término que establece no se ha dado su reglamentación. Les quiero decir así criollamente, nos han lanzado tanto a los operadores de justicia, a los centros de emergencia, a la Policía Nacional, nos han lanzado a una piscina sin agua, porque en primer lugar ni siquiera había presupuesto, ni siquiera había los cursos de sensibilización, de capacitación que requerían todos los operadores, tanto la policía, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, los centros de emergencia mujer y todo eso. Simplemente dieron la ley, inclusive ahí se habla del daño psíquico. Los psicólogos de medicina legal no estaban capacitados para esta valoración del daño psíquico. Entonces hemos tenido esas debilidades con esta dación de la ley. Como digo, eso se debería hacer un estudio, una capacitación, y después de eso, de implementar, recién dar en vigencia la ley, pero no, como les digo, lanzarnos una piscina sin agua. Y eso es lo que ha pasado, que ha generado impunidad, porque ¿qué pasaba? Los fiscales, cuando pasaban el juzgado de familia, iba a la Fiscalía Penal, ordenaban la valoración del daño psíquico. ¿Qué pasaba? El Ministerio Público, mediante medicina legal, respondía y decía: no tenemos la capacitación para hacer esta valoración del daño psíquico. Ya una vez que se ha reglamentado y al menos algunos vacíos se ha podido implementar, así es como también ahora ya no solo se ve lo del daño psíquico, sino que los psicólogos pueden concluir con una afectación psicológica que está ya tipificado como delito, en cuanto la conclusión diagnóstica sea como delito. Entonces esas debilidades ha habido en esta ley. Ahora, la otra debilidad es a nivel policial. También no se ha previsto la implementación de logística de la policía, ¿no? Porque ahorita muchas comisarías no tienen, por ejemplo, el acceso a la RENIEC, que se necesita también tener inmediatamente, ¿no? Y muchas otras cosas que ha estado pasando en cuanto se refiere a las denuncias. Otra de las debilidades es que en algunas comisarías se ve que no se cumple el plazo de 24 horas para revisión. ¿Por qué? No quiere decir que la policía tenga que investigar a fondo, no. La víctima va, denuncia, ¿no? Inmediatamente, si es físico o maltrato psicológico, darán los oficios pertinentes para que pasen los exámenes. ¿Cómo son los resultados? Tienen que remitirse, pero la policía también tiene la obligación de ayudar. Si ha habido maltratos psicológicos, de orientar a la usuaria. Por ejemplo, generalmente las amenazas vienen en los celulares, ¿no? Y vía chat o WhatsApp, donde dice te voy a matar o te insultar. Entonces, la policía puede decir: mire señorita, a mí me amenaza, pero ya, está bien, aquí está señorita. Entonces, orientarle a la usuaria, ¿no? Decirle que vaya y pueda hacer imprimir esas amenazas, que también son indicadores para que el juez pueda evaluar mejor. Igualmente, la otra debilidad que se encuentra en la ley es, se habla ya de la violencia económica y patrimonial.
En cuanto se refiere a lo patrimonial, yo he visto que a veces en algunas comisarías también les dicen, no, eso denuncia, por ejemplo, cuando el varón va a otra persona, ¿no? O su cuñado, qué sé yo, va a la casa y pueda romper algún enser de la casa, va en estado de ebriedad. Y hay una violencia patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Que alguna vez lo tipifican como faltas contra el patrimonio. No, ahora está dentro de los alcances de lo que es la violencia y está en la parte específica de la violencia patrimonial. En esos casos también, ¿qué tiene que hacer la policía? Inmediatamente ir a constatar y ver que realmente los enseres están rotos y todo eso para acreditar. La otra debilidad es a nivel ya de los juzgados de familia. Desgraciadamente, como les digo, esta ley se ha dado muy rápidamente, muy apresuradamente. ¿Qué pasa? Que se ha debido crear juzgados especializados en violencia familiar. Entonces, no ha pasado eso. Ahorita los juzgados de familia no se abastecen para conocer los casos de violencia. La ley dice dentro del plazo de 72 horas. Por ejemplo, en Cusco, en los juzgados de familia sí se está cumpliendo, pero en los juzgados mixtos, me imagino que acá también los juzgados mixtos, no creo por la carga procesal se esté cumpliendo con ese plazo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una dilación. ¿Y esto a quién perjudica? A la víctima. Y no se está cumpliendo lo que dice la ley. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Yo tampoco no puedo obligarle al juez y decirle, cumpla usted con ese plazo. Si el juez le ha llegado pues tantos casos de informes policiales o de denuncias donde están pidiendo medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También mayor presupuesto para la creación, y como en otros países, de creación de juzgados especializados en violencia familiar. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y es muy triste porque a veces estamos esperando las medidas de protección. Todavía estoy viendo, de acá a 15, un mes y medio, cuando la ley dice que sean inmediatas, ya que en el plazo, y todavía dice la ley, bajo responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a establecer la responsabilidad? ¿Qué más podemos exigir a los jueces, principalmente a los juzgados mixtos, que están sobrecargados de esta carga procesal? Personalmente en Cusco tenemos una mesa de concertación del presidente de la Corte, el presidente de la Junta, todas las instancias, ¿no? Entonces estamos viendo también esto de que se puede haber la creación de más juzgados. O sea, tampoco estamos como ahora hemos escuchado, todos unidos, tenemos que hacer algo, no podemos decir y estancarnos, ¿no? Entonces estamos viendo y estamos solicitando esta creación de más juzgados especializados en esto de familia. Igualmente, la otra debilidad que se ve es que, por ejemplo, pasan las fiscalías penales igual, las fiscalías penales están sobrecargadas. Entonces, a más de que antes solo investigaban los delitos, ahora tienen que ver también la parte del maltrato hacia la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Entonces están sobrecargados. O sea, falta qué cosa también, la creación de más fiscalías, de repente fiscalías especializadas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que en el diario vivir y en la práctica se ha visto es que, por ejemplo, la víctima ya denuncia, ¿no? Denuncia, inmediatamente ya va la policía deriva al juzgado de familia y el juzgado le da sus medidas de protección y hasta medidas cautelares, porque ahora sí, lo que también la ley dice que se den medidas cautelares, ahí mismo los alimentos, que es una asignación provisional, la tenencia y todo lo que pueda favorecer a la víctima. Entonces la víctima muchas veces todo su requerimiento es oída por el juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se va muy feliz, cree que ha terminado ahí, y no es así. ¿Dónde viene el problema? Donde pasa la Fiscalía Penal, y ustedes saben que hay una investigación, y esa investigación pues no es de un mes, es necesariamente larga la investigación. Entonces, las víctimas un poco que con esto también ya se cansan, con esta dilación que hay, y ya no están regresando. ¿Y qué estamos generando? ¿Qué estamos generando? Impunidad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Son pocas las personas que desde el inicio logran conseguir hasta el final. Otra debilidad de la ley que estamos viendo, que también, si bien habla de la prevención, pero no es una prevención que no se está cumpliendo en la vida práctica, ¿no? Porque la prevención viene no solo de todas las instituciones, como este caso del Ministerio de la Mujer, no, sino viene de educación, de salud. Ahorita, ¿qué estamos viendo? Que los profesores muchas veces inclusive, si bien hacen charlas, escuela de padres y todo eso, pero ¿qué ve?
Hay veces hay casos de maltrato, ven que una menor o un menor está asistiendo al centro educativo, ¿no? Con algún hematoma, digamos, y no dicen nada. Y si lo conocen, bueno, hacen llamar a los padres qué está pasando. Cuando, ¿qué dice la ley? Que deben poner en conocimiento a la brevedad posible de la autoridad. ¿Quiénes son las autoridades? En caso de menores que sufren maltrato, está la policía, está el Ministerio Público, porque de acuerdo al reglamento de la ley, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia en caso de menores. Entonces, tienen que dar cuenta, y no solo el sector de educación, sino también el sector salud, porque muchas veces van las señoras que han sido maltratadas, muchas veces hasta amenazadas para que digan que se han caído y todo eso, ¿no? Pero el médico sabe que a veces de una caída no es todo, no coincide esas lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? También dar cuenta, en este caso ya sea la policía, un centro de emergencia mujer o a la fiscalía o con un oficio, decir, o llamar a la línea 100 para que también el personal de los centros de emergencia se constituyan al domicilio para ver la situación, averiguar con los vecinos. Pero de esa forma tenemos que trabajar también todos. Cuando vemos algún hecho de violencia como vecinos o en la calle, tenemos que poner en conocimiento de la autoridad policial. No podemos ser indiferentes, porque muchas veces decimos no queremos problemas, pero no es que no queremos problemas, sino que es la única manera de luchar. ¿Por qué? Porque esta ley también dice que no es necesario que solamente la víctima tenga que denunciar. No dice solo la ley dice cualquier persona que conozca hechos de violencia. Por eso digo, hemos dado un paso importante, que faltan muchas cosas, hay debilidades como las que he descrito, las hay, porque hay muchos factores, pero tenemos que hacer algo, como digo, vamos a buscar esta creación de los juzgados especializados en violencia familiar. Veremos una reestructuración para que no haya tanta dilación también, mayor logística también para la policía, más charlas de sensibilización, hay muchas cosas por hacer. Y la prevención, en el aspecto de la prevención, no solo de las instituciones, sino todos, empresas, medios de comunicación, o sea, todos tenemos que unirnos, porque conforme ahora hemos escuchado, desgraciadamente no hay día que no escuchemos en la televisión un caso de maltrato, un caso de feminicidio y todo eso, ¿no? Muchísimas gracias por la atención, les agradezco.